Shabbat Shalom. Muchos estamos verdaderamente enfocados en el momento histórico, en el momento tan trascendental en el cual la humanidad está a punto de vivir. Y me recuerdo mucho la gracia que el Señor nos da en mostrarnos en la Biblia todas las ocasiones en que el diablo ha querido acabar con el pueblo de Dios. Y como todos saben, la próxima semana se dará a cabo el día 20, es el plazo para la transición de un gobierno a otro, en el cual yo sigo esperando la intervención de la mano de Dios para aclarar las cosas, pero quiero traerles fe, quiero traerles esa esperanza en la cual la Biblia nos habla de acontecimientos a nivel gubernamental en las más altas esferas del mundo. Y me refiero a que cuando el gobierno más grande en esta tierra estaba establecido bajo el reinado del rey Asuero, relatado en el libro de Esther, hubo una orden, hubo un momento en que estaba determinado para destruir a aquellos que creían en esas leyes justas, en el Dios de la palabra divina que es la Biblia, y que ya había el diablo por medio de un político, un gobernante, dictaminado el tiempo que se había de exterminar a ese pueblo. Entonces Dios posiciona a una persona en el mismo ambiente político, en las más altas esferas, y se le llega el momento decisivo en que esta persona tiene que tomar una decisión de interceder por su pueblo de una manera en que podría hasta perder la vida, pero de todas maneras, de una u otra manera, ella estaba sentenciada a que si no peleaba, moriría. Y cuando la reina Esther fue aconsejada por el que fue, vamos a decir, su padre postizo, su tutor, a saber, Mardoqueo, el que le dice estas palabras, puesto que ella era la reina, la que estaba, vamos a decir, de más influencia al lado del mayor gobernante, que en ese momento era Asuero, le dice, si tú no intervienes, quiero leérselos en el libro de Esther, en el capítulo 4, a partir del verso 12, dice, y dijeron a Mardoqueo dijo Mardoqueo estas palabras de Esther, no pienses en tu alma que escaparás de la casa del rey más que todos los judíos, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino. Entonces, aquí Mardoqueo le está diciendo que si ella no lo hace, si en el momento preciso no actúa, ella también será víctima de toda esa injusticia que acontecería al pueblo de Israel, pero que el Señor levantaría de otra mano, de otra gente, a alguien que traería liberación al pueblo, como lo fue en Egipto, como ha sido tantas veces a las personas que amamos a Dios, que Él de situaciones nos rescata, nos salva. Ahorita estamos viviendo un momento en que la gente teme, en que el gobierno mundial comience ya. Y realmente esto ya ha comenzado, el globalismo lo tenemos a todo nuestro alcance, ¿verdad? En las redes sociales ya lo hemos comprobado cómo lo que ha sucedido con este silenciamiento en las redes de aquella voz que nos representa, cómo lo hemos vivido a través de los tiempos en que un presidente anterior estuvo gobernando y oprimiendo al pueblo cristiano y trayendo pueblos musulmanes y pueblos de otras naciones para tratar de opacar el cristianismo, para tratar de confundir a la gente.
entre otras religiones y otras creencias. Entonces, hay gente que piensa que esta profecía que se dio de que Trump sería reelecto, que no es verdad, que es una profecía como aquello que sucedió a Jonás, que Jonás predicó que Nínive sería destruida y la misericordia y él se quedó parado a observar cómo Dios destruiría a Nínive, y resulta que los ninivenses se arrepintieron y eso no sucedió. Mas sin embargo fue una profecía dada por un profeta con una fuerza tremenda, que ese arrepentimiento, ese clamor que hubo por comenzando del rey para abajo, que hasta las bestias se ayunaron, hizo que la mano de Dios se extendiera y ese juicio fuera dilatado, fuera suspendido. Entonces, hace poquito escuchaba a un siervo de Dios que quiero compartir esta palabra que tiene mucho que ver. Hay una ley dada para el pueblo de Israel en lo que es el cultivo y lo que es el cultivo de los árboles frutales que se plantan a cierta edad tienen que producir fruto, y si no, tienen que ser cortados. Y les leeré en el Evangelio de Mateo, de Lucas, se los voy a leer en Lucas 13. Dice, el Señor Jesús dice esta parábola: tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero: he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, porque ocupará aún la tierra. Otras versiones dicen, ¿para qué ocupa la tierra en balde? ¿Para qué está ahí estorbando? Y el viñero le respondió: Señor, déjala aún este año, que la escabe, que la estercolee, y si hiciere fruto bien, y si no, la cortarás después. Entonces, vemos que el Señor da esta parábola diciendo que se plantó una higuera. La higuera es una representación de un pueblo divino, de un pueblo santo, de un pueblo que agrada a Dios, y que le dio 3 años. A los 3 años preguntó: ¿qué ha pasado con el fruto? ¿Hay algo de fruto? Porque ese era el requerimiento. Incluso si tú vas a las ordenanzas de cómo se plantan los árboles, dice que al 4.º año, cuando dé el fruto, hasta entonces se puede comer y será llevado primeramente al templo o a los siervos de Dios para que se coma, y al 5.º año ya será apropiado para que las personas lo coman. ¿Por qué es esa razón? Porque los primeros 3 años las raíces comen de la tierra que está muy por encimita. Hay muchas bacterias, hay gusanos, hay cosas que pueden ser llevadas al fruto. Mas sin embargo, después al 4.º año ya son más profundas las raíces y son llevadas como primicias a los siervos en el templo. Al 5.º año las raíces ya son más profundas y ya las puede comer cualquier persona. Entonces, esta similitud, el Señor permite que el presidente Trump sea levantado y comience a plantar esa viña. Vemos cómo desde el primer día de su inauguración hay siervos de Dios, hay cantos, hay himnos, hay un gozo en todos los que amamos a Dios por esa toma de posesión, que el diablo ha querido engañar a la gente a más no poder a través de los medios, pero más que nunca ahora la gente que ha tenido un corazón arrepentido ha podido abrir los ojos y ver lo que realmente sucede, lo que ve en esas noticias comunes que son pagadas por personas completamente diabólicas que te dicen lo mismo. Con que veas un solo noticiario vas a ver lo que dicen lo mismo, y que es todo en contra, queriendo disfrazar a lo que es bueno como algo malo y queriéndote decir que lo malo es bueno. Entonces,
Pasaron esos 3 años y recuerdo que totalmente el último año, hace poco, en septiembre del año pasado, incluso fuimos a una marcha en el día de la expiación, en el día de pedir perdón, y había miles de personas en mismo Washington. O sea que el despertar ha sido fuerte. La gente se ha dado cuenta de que esta nación se tiene que tornar a Dios. Por otro lado, gentes activistas que ellas no van por sí solas, ellas son motivadas con dinero, económicamente, hacen manifestaciones y destrozos por otros lados para favorecer a aquellas mentes diabólicas para tratar de oprimir al pueblo de Dios e incluso terminar con él. Recuerdan que lo que fue Amán ofreció dinero para poder a comprar, el acabar con el pueblo de Dios. Recordemos también que Judas le dieron dinero. Y ahora hay algo muy curioso que sucede cuando el vicepresidente Mike Pence no pone un alto para anular o protestar por las elecciones, que alguien le da una moneda de plata. Entonces, que es un símbolo también de cómo él se está vendiendo, ¿verdad? Siendo un hombre que creemos que amaba a Dios, que tuvo una debilidad y total no pudo hacer lo correcto. Pero el punto es de que ese tiempo está aconteciendo nuevamente en esta época que viene la siguiente celebración del Purim. Y como les he dicho, todos esos tiempos, esos ciclos en el tiempo son cosas repetitivas, aparte de ser sombras. Entonces, Esther tuvo el momento para decir, si no lo hago, si no lo hago hoy, esto nos costará la vida a muchos. Entonces ella dice, si perezco, pues que perezca. El presidente Trump está en una situación muy parecida. Ya lo han amenazado de que lo van a querer meter a la cárcel por cosas injustas, con acusaciones falsas. E incluso han dicho que todo lo que él ha hecho a favor de la iglesia, a favor de los justos, a favor de Israel, le van a dar reversa si entraría el presidente supuesto Biden. Entonces, este momento es un momento en que el mundo entero podría ver aquella mano de Dios extendiendo su brazo, el Señor, cosas que años atrás no habían visto. Pero ellos vieron el milagro que sucedió cuando en la Segunda Guerra Mundial. Ellos vieron cómo cayó aquel muro de Berlín, cómo el comunismo tan fascista que tenía tan oprimida a la gente comenzó a caer y llegó un poco más de libertad a toda esa área. Porque aún mismo la misma Rusia de hoy o la China de hoy no es aquella que vivía en tanta pobreza. Por eso es que ahora ese tigre dormido, ese dragón ya con dinero está buscando la manera de acabar con la mujer, como lo relata el libro de Apocalipsis. Entonces, yo quiero que veas una cosa. Cuando la profecía de Jonás no se cumplió, fue porque el Señor extendió un tiempo para que la gente viviera una vida recta debido a su arrepentimiento. No fue al revés. Ahora hay millones de gentes que están buscando la manera de vivir un lugar, una nación, de una manera justa. Entonces, en este momento, mitad de la población, o la tercera parte de la población, es la que quiere una vida de pecado. Bíblicamente, ¿qué es lo que puede suceder, o lo que ha sucedido en las Escrituras? Separación de ciertas tierras, pero sin embargo el Señor sigue dando fuerza y sigue dando su apoyo en estos momentos determinantes que ya vimos cómo el enemigo de nuestras almas ha tomado el Senado, ha tomado el Congreso, ha tomado incluso los representantes más altos de la ley, lo que es la Suprema Corte de Justicia.
ha sido completamente tomada, quizás saboteada por actos perversos que ellos antes habrían cometido, como se dice de lo mismo de Mike Pence y del juez de vamos a decir, el jefe de todos los de la Suprema Corte, Roberts, que tienen mucha cola que les pisen. Entonces, creo yo que estamos a punto de ver un gran milagro que sorprenderá, que la gente la verá, que no lo puede creer. Mas, sin embargo, este milagro viene a favor de un tiempo más, de una extensión más de tiempo. Todos sabemos que está escrito que este gobierno mundial llegará a un punto de opresión, ¿verdad? Como lo fue en Egipto. Pero después de ese punto de opresión vino el cambio, vino la liberación. Entonces, ya hemos vivido esa opresión, ¿verdad? Pero el mundo entero está viviendo, como países como Venezuela, esa misma opresión más fuerte. Pero los Estados Unidos es el bastión del cristianismo y de la libertad en el mundo entero. Entonces, hay un proverbio que escribí en el Facebook y que quiero recordárselos, que es una esperanza, pero también es una ley, que Salomón la pudo detectar, y quiero que los lean, que lo vean, porque permítanme buscarlos. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Eso es algo que ya lo sabemos, ¿verdad? Pero sin embargo, hay otro que es más alentador. Bueno, que cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Pero dice esto en el 16, en el mismo 16, capítulo 29, 16, dice: cuando los impíos son muchos, mucha es la prevaricación. O sea, que la gente deserte de estar en la palabra. Pero dice: mas los justos verán la ruina de ellos. Otra versión, la versión de la Nueva Versión Internacional, dice que cuando el impío gobierna, mucho abunda el pecado, pero los justos verán su destrucción. Entonces estamos a punto de que esa ley ocurra. Estamos a punto de que todo lo que se está exhibiendo ya con eso que salió es una esperanza muy fuerte. Todo lo que está sucediendo en Washington apunta a un gran milagro que estamos esperando. Entonces hay esperanza, como lo dije en un post que puse hace poco, ¿verdad? Que esa niña que se creía que estaba muerta, el Señor dijo: solamente está dormida. Entonces Él toma su mano, él la levanta y dice: denle de comer. Y eso es el punto al que voy. Si ¿qué debe de hacerse cuando sucede ese milagro? Es el tiempo de que la iglesia tome, le dé de comer, lleve esa palabra con más fuerzas que nunca, porque quizás sea el último tiempo en el que se pueda hacer, porque vendrá lo que tendrá que venir, y quizás estemos en esa generación que se levantará, ¿verdad? Con esa fuerza espiritual que sorprenderá al mundo, y el que no se arrepienta de plano es porque está completamente amando el pecado, amando las tinieblas, como muchos ya lo hacen, y algunos judíos hablan de que es que hay una semilla que inevitablemente germinó en su corazón, y es una semilla del mal, como aquella que tomó a Caín y que va siguiendo toda su descendencia. Así es de que shalom, y tengamos confianza en que tenemos al Dios de los milagros, al que se le conoció como el Dios de los ejércitos, al que sigue, al que él
el salmista decía, yo voy a preparar mi caballo, yo voy a prepararme bien, pero el que me va a dar la victoria es Él. Él mismo decía de qué sirven esas paredes, de qué sirve el vigilante si Dios no está con nosotros. Entonces sabemos que hay mucha gente que está guardándose, que está avivada. Ahora les están llamando patriotas porque los fundamentos que guardaron nuestros padres fundadores eran esas bases. Algunos no los conocen, pero ellos precisamente fundan este país para volver a tener una libertad, que no fuera un gobierno opresor ni tirano. Entonces, y esa libertad es para que podamos creer, para que podamos educar a nuestros hijos y que les recuerdo que el primer libro en el que se enseñaba a leer y escribir en los Estados Unidos fue la Biblia. Así es de que shalom y esperamos un gran milagro esta semana.